Bueno, vamos a continuar con nuestras clases sobre los anestésicos generales inhalatorios. Vamos a abordar fundamentalmente los dos primeros puntos de estos tópicos y vamos a dejar para la siguiente entrega los siguientes tres. Vamos a hablar sobre la farmacodinámica, las teorías de cuáles son las teorías actuales sobre el mecanismo de acción de estos fármacos y cuál es la cinética que realmente abarca el 80% del contenido de esta unidad. Como ya hemos visto en la clase anterior, los halogenados son básicamente gases o agentes volátiles, líquidos que son volátiles a temperatura ambiente con presiones de vapor relativamente bajas, en donde fundamentalmente dos son los agentes totalmente gaseosos que sí, que se pueden utilizar, ¿verdad? El xenón y el óxido nitroso, siendo el óxido nitroso el único gas de aplicación clínica actual. El xenón es prácticamente un gas de investigación, no ha tenido implementación clínica real. Y como ven, el resto de los otros gases son, algunos de ellos conocidos en nuestra práctica clínica: el halotano, el isoflurano y el sulfurano. Son tres de los gases que aún siguen circulando en el uso común, como ya habíamos dicho. Y en el primer mundo, el deflorano es un gas muy utilizado por sus bondades, por unas bondades particulares que tiene. Es muy útil en la anestesia general de pacientes con obesidad mórbida, por ejemplo. Y el sevoflurano, que es el gas estrella en este momento en el primer mundo, ha reemplazado completamente el isoflurano en la mayoría de los casos, aunque sigue siendo el isoflurano un gas de utilidad de uso muy ampliado, ¿verdad? En nuestro medio, sobre todo en el mantenimiento de las anestesias generales inhalatorias iniciadas a través del sevoflurano. Y el halotano, que es un gas que está prácticamente en desuso en casi todos los países, es un halogenado muy útil, pero que por su perfil de seguridad cardiovascular en muchos casos ha sido dejado de lado. Eh, bueno, desde muy entrada el uso de los anestésicos locales fue necesario establecer una manera de dosificarlos, ¿sí? De establecer una correlación entre los efectos clínicos de los fármacos y la cantidad de fármaco inhalatorio administrado. Y así es como surge el concepto de la CAM, que es un concepto que nosotros día a día utilizamos cuando hacemos anestesia al abrir el dial de nuestro vaporizador, ¿no? La CAM es básicamente la concentración alveolar mínima de un anestésico inhalatorio a presión atmosférica necesaria para impedir el movimiento ante un estímulo doloroso en el 50% de los pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico. Es decir, con esta, obteniendo o garantizando esta concentración alveolar, es posible tener el resultado de que el 50% de los pacientes sometidos a una incisión, que es el estímulo doloroso estandarizado, no se movería. Como ustedes ven, la CAM es una definición de tipo eminentemente clínica, es decir, se correlaciona una cantidad de fármaco administrada, en este caso la concentración alveolar, con un resultado clínico objetivable, que es la inmovilidad del paciente ante un estímulo doloroso. Este concepto fue introducido en la época en la que se pensaba que el mecanismo de acción de los anestésicos inhalatorios, halogenados inhalatorios, era, digamos, sencilla o unitaria, o se estaba actuando sobre un solo receptor, como en el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿sí? Por eso la definición de la CAM introduce un concepto clínico. El concepto evoluciona en el ámbito del paradigma unitario de la acción anestésica, es decir, un agente, un receptor, por ejemplo, un agente, un centro nervioso superior. La prioridad, obviamente, de la inmovilidad, que es clínicamente conveniente, suponía un objetivo razonable para definir la CAM. Y estas observaciones fueron reforzadas por las conclusiones de Meyer-Overton, que sugerían que la potencia de un anestésico, es decir, la concentración alveolar requerida para producir la inmovilidad del 50% de los pacientes, se correlacionaba con su solubilidad. Eso ya vamos a ver después, ¿verdad? En aceite de oliva. El problema es que luego se fue viendo de que experimentalmente no se podía demostrar
este paradigma unitario, digamos, de la acción anestésica. Dado que los anestésicos inhalatorios producían inmovilidad, se descubrió posteriormente no a nivel encefálico como se pensaba, resultado de la acción anestésica general, sino a nivel medular, lo cual planteaba un problema, como ustedes se darán cuenta, que el criterio principal para definir la acción de los anestésicos en realidad no se produce en el encéfalo, donde nosotros queremos tener el efecto real. Es decir, nosotros queremos evitar que el paciente asista a la cirugía, tenga memoria de ella, ¿verdad? Nosotros queremos que el paciente entre en coma. Sin embargo, la CAM, que era nuestra herramienta de definición de dosificación, ¿verdad?, tenía un efecto clínico que es la movilidad que no sucedía en el cerebro. Experimentaciones comprobaron eso, ¿sí? Los anestésicos suprimen la respuesta refleja de retirada defensiva a la estimulación nociva transmitida al asta dorsal por los nervios sensitivos a nivel medular, que es este esquema que vemos aquí en el punto B, y interfiriendo en este proceso de arco reflejo es que se producía la inmovilidad y no necesariamente a través del encéfalo. Esto quedó demostrado porque la descerebración mediante la extirpación del prosencéfalo, que se ve por delante de la línea negra del esquema, no alteraba la cándida isoflurana en ratas, lo que indica que la inmovilización del anestésico volátil no dependía de la corteza cerebral, ¿sí? A partir de esta situación es que se empieza a ampliar la investigación sobre cuáles serían los mecanismos más probables de acción de los anestésicos generales. Inicialmente, las teorías unitarias fueron estimuladas por las observaciones de Meyer y Overton, como ya dije, que consistían en que la potencia anestésica, la potencia de un anestésico se correlacionaba de manera extraordinariamente elegante con la solubilidad de éter en aceite de oliva. Aquí en este gráfico se puede ver cómo el coeficiente de partición sangre-agua, ¿sí?, se correlacionaba directamente con la potencia del anestésico general. Es decir, cuanto más soluble en grasa, ¿sí?, es el componente, más potencia anestésica aparentaba tener, ¿ya? Esto era una evidencia muy importante acerca de que la diana de la acción de los anestésicos generales era en realidad los lípidos, lo que sugería la observación de Meyer-Overton. Aunque ya en ese momento existía evidencia consistente que no apoyaba esta observación, ¿sí?, o por lo menos planteaba dudas. Una de ellas era que la evidencia de que había selectividad enantiomérica, es decir, algunos compuestos lipídicos que tenían carbonos quirales debían ser los quirales específicos para tener la acción anestésica y no cualquier otro enantiómero, ¿sí? Entonces, esta selectividad enantiomérica sugería que la estructura que tenía que estar participando en la acción probablemente sea más compleja que la sencilla estructura de los lípidos, las proteínas, por ejemplo, ¿sí? Y otra observación era que no todos los fármacos hidrófobos obedecían a esta relación, ¿sí? Ahora, llegó esta observación de Frank y Lieb en la década del 80. Imagínense que las teorías de Meyer-Overton unitarias hacia los lípidos abarcaron toda la investigación en 20 años sin que se pudiera avanzar acerca de cuál era exactamente el mecanismo por el que actuaban los anestésicos generales, hasta que Frank y Lieb en la década del 80 pudieron demostrar una correlación exactamente igual a la que Meyer y Overton demostraron para los lípidos. Encontraron que la capacidad para inhibir la actividad enzimática de la luciferasa de la luciérnaga también se correlacionaba con la potencia de un anestésico, es decir, la afinidad específica de los anestésicos a esta proteína se correlacionaba con su potencia específica, ¿sí? Lo cual sugería que las proteínas también podrían explicar, ¿sí?, podrían ser la explicación de la acción de los anestésicos generales. Y esto obviamente causó un revuelo en la investigación acerca de los mecanismos de acción de los anestésicos generales y viró de los lípidos a las dianas proteicas, que eran de hecho mucho más probables por la complejidad de estas estructuras, eran mucho más probablemente los sitios de acción de los anestésicos generales, ¿sí? Así fue como se empezaron a investigar qué acción tenían
los anestésicos inhalatorios sobre los receptores GABA, NMDA y glicina. Y al día de hoy se sabe que existen sitios específicos, sobre todo en el dominio transmembranoso, por ejemplo, este es un esquema de un receptor GABA, en donde se pueden alojar anestésicos generales, es decir, hay sitios simulados por computador en donde perfectamente los anestésicos generales pudieran estar realizando sus acciones, y hay trabajos experimentales en animales que demuestran que estos receptores son afectados por los anestésicos generales, ¿sí? Aunque todavía no está claramente demostrado el mecanismo de acción de los anestésicos generales, sí se sabe que interactúan con estos receptores en varios sitios del sistema nervioso al mismo tiempo. Probablemente la explicación más plausible sea de que la acción de los anestésicos generales para provocar la pérdida de la conciencia no sea el resultado de la inhibición de un sitio específico del cerebro, sino más que nada de la acción en varios receptores múltiples en varios sitios cerebrales a la vez, produciendo una especie de desconexión entre áreas diferentes y llevando de esta manera a la pérdida de la vigilia, ¿no? Esto es muy importante. Lo cierto y lo concreto es que al día de hoy la investigación prosigue y el sitio de acción con certeza aún no se conoce, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Hablando un poco sobre la cinética de los anestésicos inhalatorios, aquí hay un cuadro muy interesante que está en el Miller que hay que estudiar con detenimiento, en donde se citan los, digamos, 7 agentes anestésicos de uso, 6 sobre todo, el metoxiflurano está casi en desuso, de uso más regular en el mundo entero, en algunos sitios más y menos, como ya mencionamos, pero están citados aquí estos fármacos con sus fórmulas químicas, y es muy importante que aprendamos algunos aspectos fundamentales de ellos. Por ejemplo, si se fijan, el deflorano es uno de los anestésicos generales, el último anestésico general inhalatorio introducido, ¿sí? Es un anestésico general que tiene un punto de ebullición sumamente bajo, 22.8, es decir, el deflorano prácticamente ebulle a temperatura ambiente en Paraguay, ¿verdad? Entre 25 y 28 grados estamos casi todo el tiempo, así que el deflorano prácticamente ebulle en Paraguay, en temperatura ambiente en Paraguay, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es un anestésico prácticamente que se vaporizaría al instante si lo abrimos en el frasco y le dejamos abierto en la sala, ¿eh? Esto, por supuesto, implica que las condiciones de vaporización tienen que ser mucho más estrictas. El control de la temperatura y la presión dentro del vaporizador tiene que ser mucho, mucho más rigurosa, y requiere de parte del vaporizador un control electrónico. Es decir, el vaporizador de deflorano es un vaporizador caro que requiere vaporización electrónica y puede ser bastante complejo su mantenimiento, ¿sí? Sin embargo, el deflorano tiene, a pesar de estas desventajas que representa su dosificación, sobre todo en países pobres como el nuestro, tiene una ventaja fundamental, y vamos a ver después el significado de esta variable, que es el coeficiente de distribución sangre-gas a 37 grados. Si ustedes se pueden fijar en esta fila, los coeficientes de distribución de los fármacos inhalatorios, anestésicos generales inhalatorios, son distintos entre sí, y básicamente significan qué tan soluble, ¿sí?, son en agua. Cuanto más pequeño es el coeficiente de partición, más insoluble en agua es el agente, ¿sí? Entonces, aquí el deflorano tiene el coeficiente de partición más pequeña de todos, es decir, es el agente halogenado menos soluble de todos, ¿sí? Y si se fijan aquí, el agente, entre los agentes citados, el más soluble de todos es el metoxiflurano, con un coeficiente de partición de 12, ¿sí? Es un fármaco muy, muy soluble. Y le sigue el alotano, es decir, estos dos fármacos, el alotano y el metoxiflurano, son dos de los fármacos más solubles de los citados en esta tabla. Después vamos a ver qué importancia tiene eso. Cuanto más soluble es un fármaco, más lenta es su entrada y su salida del cuerpo. Es decir, más lenta es la inmersión y la emersión, la inducción y la emersión. Sin embargo, cuanto más pequeño es el coeficiente de partición, más rápido entra y sale el gas, el agente del cuerpo. Si ustedes se fijan, el sevoflurano es el siguiente agente
con el coeficiente de partición más bajo, 0,65. Seguido ya por el isoflurano. Por eso son estos tres agentes, son los tres agentes más utilizados. Se fijarán, son de los citados aquí, los tres agentes con coeficiente de partición más bajos, ¿sí? También se citan aquí la CAM de los agentes inhalatorios de esta tabla. Fíjense, la CAM del sevoflurano es de 2,05, la CAM del deflurano es de 6 y la del isoflurano es de 1,28, ¿sí? 1,28. Es importante resaltar este detalle, ¿sí? Ahora, otra cosa interesante es que la estructura molecular de los compuestos. Si ustedes se fijan, el alotano es un alcano, ¿eh? Y todos ellos tienen agentes o átomos de halogenado sustituyendo los hidrógenos de carbono en diferentes sitios específicos, ¿verdad? Pero todos tienen una estructura más o menos igualitaria, solamente difieren en la posición de sustitución, con la notable excepción del sevoflurano, en donde el carbono del grupo éter, es decir, son todos grupos, son éteres, excepto el alotano, los demás son éteres, tienen un átomo de oxígeno, ¿verdad? El sevoflurano tiene un grupo isopropilo unido, un éter isopropil metil, ¿sí? Es un éter isopropil metil, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, uno de los primeros conceptos que hay que introducir para comprender la farmacocinética de los agentes inhalatorios es la presión alveolar. Ya habíamos hablado de ella al definir la CAN. La presión alveolar de un anestésico es la determinante más importante para la dosificación de los fármacos halogenados. De hecho, por eso la CAN se define a través de ella. Y básicamente es la presión del agente, la presión parcial del agente en el alveolo en cada instante. Esta presión alveolar se relaciona en última instancia con la presión parcial cerebral del fármaco, que es la que va a determinar los efectos clínicos que deseamos, porque el cerebro es el sitio del efecto. Y es importante que entendamos que las acciones de los fármacos, como ya dijimos en la primera clase, dependen de la presión parcial de estos en la sangre, en el alveolo y en los distintos compartimientos. Es decir, controlando la presión alveolar, ¿ya? Que se correlaciona con la presión cerebral, podríamos estar, como, digamos, dosificando el fármaco anestésico, ¿sí? Entonces la presión alveolar es lo más importante. En este esquema se puede apreciar, digamos, en pocas palabras, cómo fluyen los agentes, o sea, cuál es la dirección en la que viajan los agentes anestésicos desde el vaporizador, está aquí, flujo de bajo fresco, vaporizador, la presión parcial que ejerce en el circuito, ¿sí? La ventilación, los alveoles, en donde se encuentra aquí el concepto de presión alveolar, que es básicamente el espacio en donde se produce el intercambio de gases entre lo que sería el exterior y la circulación general, ¿sí? Vemos el flujo sanguíneo pulmonar y cómo el flujo sanguíneo pulmonar distribuye luego al sistémico y del sistémico a los distintos compartimientos, ¿sí? Donde se distribuyen los gases de una manera análoga a lo que serían los fármacos endovenosos que ya estudiamos, ¿sí? Es decir, hay básicamente tres grupos en donde se distribuyen los fármacos, los grupos de grandes vasos, en donde se encuentra el cerebro, el músculo y la grasa, ¿sí? La presión alveolar tiene determinantes, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que determinan cuál es la presión alveolar? Fundamentalmente son tres: la presión inspirada del gas, la ventilación alveolar y la captación del anestésico por parte del cuerpo, ¿sí? Vamos a revisar qué significa cada una de ellas. La presión inspirada del gas es básicamente qué cantidad de gas le está llegando al paciente desde el vaporizador a través del circuito hasta los alveolos.
es decir, en qué porcentaje el halogenado está saturando nuestro circuito. Y ese porcentaje en el que el halogenado está saturando nuestro circuito depende del flujo de gas fresco, es decir, de qué tan alto se abre el flujómetro de oxígeno y de la apertura del dial. Si nosotros abrimos nuestro dial a 4.5 y el flujo está en 6 o 7 litros o 10 litros o 15 litros, evidentemente la racha de halogenado se va a incrementar, ¿sí? Y la concentración de halogenados dentro del circuito va a ser mucho mayor y se va a alcanzar más rápidamente. Obviamente, cuanto más grande es el circuito, ¿sí?, se va a requerir más flujo de gas fresco para alcanzar determinada concentración rápidamente. En este gráfico se ven tres curvas, ¿ya?, en donde se correlaciona la fracción inspirada, que es el cociente entre la presión del circuito y del vaporizador. ¿Ven? A medida que se aumenta en esta escala, se ve que la presión al llegar a 1 entre el circuito y el vaporizador se igualan, es decir, se alcanza el estado de saturación, ¿verdad? Y aquí tenemos el tiempo. Las tres curvas grafican tres flujos diferentes para un circuito de 6 litros de volumen, ¿ya? El primer flujo de 3 litros por minuto, el segundo flujo de 6 y el tercero de 12, ¿sí? El circuito es un circuito de 6 litros, ¿estamos? Entonces, cuando nosotros abrimos el dial del vaporizador en cualquier sitio, aumentamos el flujo a 3 litros por minuto, teniendo un vaporizador, estas circunstancias, podemos ver que el circuito se satura, alcanza la primera constante de tiempo aproximadamente al minuto. Vemos aquí que tenemos 0,4%, o sea, una fracción de 0,4, una fracción inspirada de 0,4 de gas. ¿Ya? Al minuto, si el flujo es de 6, tenemos 0,6 de fracción inspirada, ¿sí? Y si tenemos un flujo de 12, alcanzamos una fracción inspirada mucho más alta. Es decir, más rápidamente en el tiempo podemos alcanzar una fracción inspirada elevada si usamos flujos de gas fresco más altos. Eso es lo más importante, ¿sí? Es decir, el dial de vaporizador, si estuviera abierto en 2, ¿sí?, vamos a alcanzar más rápidamente ese porcentaje de 2% a medida que aumentamos el flujo de gas fresco, básicamente. Es lo que significa esto, ¿sí? Obviamente, si el circuito es muy grande, en el caso de los niños tenemos circuitos lactantes, pediátricos y adultos. Obviamente, conectar un circuito adulto a un niño de 2 kilos hará que va a causar un inconveniente para una inducción inhalatoria, porque vamos a tener un gran espacio muerto que llenar y un flujo de gas fresco importante tenemos que generar para poder inducirla a nuestro paciente, ¿sí? El volumen minuto es otro de los factores que determina la presión alveolar. Esto es bastante intuitivo. El flujo de gases del circuito al alveolo depende de la ventilación, ¿sí? De nada nos sirve saturar el circuito si no pasamos el agente halogenado hacia el alveolo, y esto es función de la ventilación. La ventilación es un proceso cíclico y garantiza el intercambio de gases, y la llegada de estos al alveolo depende de la ventilación, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros ventilamos al paciente con más frecuencia, obviamente va a llegar mucho más rápido el halogenado al alveolo, incrementando su concentración. Si ustedes se fijan aquí, este más o menos sería el esquema del circuito del viaje que hace el halogenado a través del circuito respiratorio en su fase inspiratoria, ¿ya? Esta es en la fase expiratoria. Ven como el circuito tiene un volumen importante, ¿sí? Tiene un volumen importante, nada despreciable. Hay un gráfico que muestra básicamente cómo suceden los hechos, ¿sí? El gas motriz empuja la concertina del respirador, la concertina desciende impulsando el gas oxigenado, y con el agente pasa a través de la calzodada y va hasta el paciente, ¿sí?
Y luego tenemos la fase expiratoria, en la que la dirección es la contraria, ¿sí? El paciente exhala a través de la rama expiratoria y esta lleva hasta la concertina se eleva y la campana obviamente expulsa el gas motriz hacia la vía de salida. Esto vamos a revisar con mayor detenimiento cuando veamos las máquinas, ¿sí? Aquí básicamente vemos un cuadro donde se muestra cómo la ventilación efectivamente afecta a la fracción inspirada a la presión alveolar, ¿sí? Como ven aquí, esta es la expresión de la relación entre la presión alveolar y la presión del circuito, ¿sí? A medida que ascendemos en la escala, la presión alveolar y el circuito se igualan. Y aquí estamos en el tiempo. Si ustedes se fijan, el azul es sebo y el rojo alotano. Y aquí vemos distintos volúmenes minutos. Cuando el volumen minuto es de 2.5, estamos en alotano, ¿sí? Cuando el volumen minuto es de 2.5, el aumento de la presión alveolar es mucho más lenta que cuando aumentamos el volumen minuto, ¿ya?, a 10. Fíjense la diferencia. O cuando estamos en 5. A medida que se aumenta el volumen minuto, ¿verdad?, se incrementa la velocidad. Es posible conseguir, si vemos aquí a 2.5, apenas conseguimos a los 10 minutos 0.2 con alotano, pero a los 10 minutos con una ventilación de 10 conseguimos 0.4 fracción inspirada, ¿sí? Mucho más. Y lo mismo pasa con el sevoflurano. A los 10 minutos sevoflurano ventilando a 2.5 se obtiene una fracción cercana a 0.5, pero ventilando a 10 se obtiene ya casi una fracción cercana a 0.8, ¿sí? Una importante diferencia. Muy bien, entonces el tercer componente que determina la presión alveolar es la captación sanguínea de la gente. Una vez que la gente se encuentra en el alveolo, obviamente tiene que pasar a la sangre y ese pasaje se llama captación sanguínea. Y la captación sanguínea depende básicamente de tres factores que se citan aquí: la solubilidad de la gente, el gasto cardíaco y el gradiente de presión alveolovenoso. La captación está gobernada por esta ecuación, donde Q es flujo, ¿verdad? Este es el componente que determina gasto cardíaco. Este es el coeficiente de solubilidad en sangre-gas. Y aquí vemos la ventilación, la diferencia de presión alveolo-venosa. ¿Qué es el coeficiente de partición? ¿Qué es lo que tenemos que entender para comprender la solubilidad del agente? ¿Sí? El coeficiente de partición es una medida de la solubilidad de los compuestos halogenados, ¿sí? Cuanto más pequeño es el coeficiente de partición sangre-gas de un halogenado, menos soluble es en sangre, es decir, más rápidamente el halogenado se satura en la solución y empieza a generar presión parcial. Entonces, si uno tiene un agente muy soluble, como habíamos visto en el cuadro anterior, como en el caso del alotano, que tiene el coeficiente de partición de 2.4, gran cantidad de moléculas de alotano primero tendrán que disolverse en sangre para luego generar presión parcial, que es la que da el efecto anestésico, ¿sí? Otra forma de ver el coeficiente de partición es el que enseña este esquema. Si ustedes se fijan aquí, sangre y alveolo y gas alveolar están igualados en presión parcial, ¿sí? En presión parcial, es decir, en estos dos espacios simbolizados por estas cajas, la presión parcial es la misma. Sin embargo, si ustedes se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 moléculas disueltas de isoflurano ocupando un determinado espacio de sangre. Y si ustedes se fijan, el espacio de gas que ocupan esas mismas moléculas es mayor. Y esta relación, en otras palabras, es el coeficiente de partición.
Si ustedes se fijan aquí, el coeficiente de partición sangre-gas, que es esta mezcla, es 1.4. Básicamente, lo que quiere decir es que en un determinado volumen de sangre caben 1.4 veces más moléculas de isoflorano que en el mismo de gas. O dicho de otro modo, ¿verdad? Un determinado número de moléculas en un volumen de sangre ocupan 1.4 veces más volumen de gas, ¿sí? Eso es básicamente lo que expresa el coeficiente de partición. Esto también se puede expresar para cada interacción entre cada espacio, cerebro-sangre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la solubilidad de la gente básicamente es esto, ¿sí? Cuanto más pequeño el coeficiente de partición sangre-gas, menos soluble es el agente y más rápidamente entra y sale en virtud de que genera rápidamente presión de vapor, ¿sí? El otro componente fundamental es el gasto cardíaco. Obviamente el gasto cardíaco es el que distribuye, digamos, el agente al resto de la economía. Y el gasto cardíaco es que tiene una relación un poco curiosa e importante de evaluar con relación a la presión alveolar, ¿sí? Cuanto más alto es el gasto cardíaco, ¿sí?, más lentamente aumentará la presión alveolar en el paciente y esto hará que la inducción inhalatoria sea más lenta. Si recordamos, la presión alveolar es la que determina cuál va a ser la presión parcial en el cerebro. Lo que quiere decir que si la presión alveolar se mantiene baja, la presión parcial en el cerebro también va a ser baja. El gasto cardíaco lava, al captar cada vez más anestésico, retira esos anestésicos del alveolo, ¿sí? Al tener un flujo rápido en este sitio, las moléculas pasan rápidamente y son lavadas del alveolo, ¿sí?, lo cual hace que la presión alveolar no ascienda tan rápidamente que en circunstancias en las que el gasto es menor. Esto es muy importante porque si estamos haciendo por alguna razón inducción inhalatoria, en pacientes con gasto bajo, la inducción inhalatoria va a ser más rápida porque el lavado alveolar, debido al gasto cardíaco, va a ser más lenta que en los pacientes con gasto alto, en donde el lavado alveolar va a ser mayor, ¿sí?, y el paciente va a dormir mucho más lentamente, ¿sí? Eso es muy importante. Es decir, en pocas palabras, un gasto cardíaco aumentado aumenta la captación de la gente, lo que disminuye la velocidad de ascenso de la presión alveolar y con esto la velocidad de inducción. La disminución del gasto cardíaco disminuye la captación de la gente y esto aumenta la velocidad de ascenso de la presión alveolar, es decir, la relación es inversa, ¿sí? Acá vemos en este cuadro esa relación muy claramente, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es el esquema de un circuito circular. La presión alveolar del paciente se incrementa mucho más rápido cuando su gasto es de 2.5 nada más, ¿sí? Pero cuando su gasto es de 10, que son las dos líneas de puntito, las líneas interrumpidas, fíjense lo que sucede. La presión alveolar aumenta mucho más lentamente, obviamente porque el lavado alveolar es mayor en virtud al gasto cardíaco. La pregunta frecuente que se hacen todos es ¿por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué el gasto cardíaco tiene esa relación inversa? Si al aumentar el gasto cardíaco también debería incrementarse la entrada de gas al grupo de grandes vasos, ¿sí? de riego alto en donde se encuentra el cerebro. La respuesta es que generalmente ese, digamos, exceso de gasto cardíaco no se dirige a este compartimiento, sino se dirige al compartimiento muscular, ¿sí? Generalmente, aumento de gasto cardíaco se produce en virtud al reclutamiento de arteriolas musculares, porque el grupo de grandes vasos de riego alto tiene su flujo garantizado. Generalmente ya no es posible aumentar más ese flujo. Entonces lo que en realidad hay es un robo, por decirlo de alguna manera, de anestésicos generales a otros compartimientos y no precisamente al compartimento cerebral. Y por eso es que se ve esta relación tan curiosa, ¿sí? Por supuesto, el gradiente de presión alveolovenoso
resultado lógico es decir, cuanto más pasa el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Los compartimientos se van a ir saturando de anestésicos y cada vez van a dejar ingresar menos anestésico, lo que va a hacer que cada vez más anestésico vaya pasando a la sangre venosa mixta, aumentando la presión parcial del anestésico en la sangre venosa mixta que ingresa otra vez a los alveolos, disminuyendo la diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión parcial de gases anestésicos en la vena, ¿verdad? Entonces, esto es muy fácil de entender. Obviamente, cuando se empieza la administración de halogenados, la concentración de halogenados en la vena es cero. Así que el gradiente alveolo-venoso es grande, por lo que la entrada es importante. Pero a medida que se va administrando el halogenado y transcurre la cirugía, este gradiente de presión alveolo-venoso disminuye y la captación sanguínea también disminuye. Y esto es lo que hace que la fracción expirada de gas que vemos en nuestro analizador de gases se incremente, ¿sí? Entonces la fracción expirada de gas es la que nos está proveyendo indirectamente la idea de cuánto agente se está captando, ¿sí? Cuando la fracción inspirada aumenta, lo que básicamente nos dice es que el gradiente de presión alveolo-venoso se ha disminuido y estamos comenzando a saturar los compartimientos, sobre todo el compartimento de riego alto, ¿sí? El músculo se satura en horas, esa es la cinética de saturación. Es decir, generalmente en tiempos anestésicos habituales no se consigue saturar el músculo de anestésicos halogenados y la grasa tiene una cinética de saturación de días. Así que técnicamente lo más importante, los espacios más importantes son el grupo de riego alto, ¿sí? Donde se encuentra el cerebro, el riñón, ustedes ya saben, y el grupo muscular para cirugías de larga duración, en donde los halogenados también se acumulan, ¿sí? Entonces, el esquema de distribución es bastante parecido al que habíamos visto para los fármacos endovenosos.